¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto de Rollercoin para su canal. Ya saben que yo soy Chacón y el día de hoy tenemos los nuevos mineros de dinosaurios de Rollercoin. Tenemos el Velociminer, el Lemrex y el Minerzilla. Estos mineros causaron bastante polémica, están causando bastante polémica porque no se sabe si son rentables, hay gente que ya los crafteó y piensa que ya la regó, dicen que son muy complicados, además de que la polémica mayor viene en que estos salieron con diferentes piezas para craftear y las cambiaron a mediodía. Alrededor de las 6 de la mañana ya teníamos estos mineros disponibles, pero aquí, como pueden ver, tenemos piezas no comunes, verdes. Pues cuando salió teníamos las piezas comunes. Esto lo podías craftear con piezas comunes, el Lemrex lo podías craftear con no comunes y aquí con épicos se mantuvo. Pero se supone que por un error, daba un error, se cargaba mucho la red y todo, no sé qué tanto pasó, las terminaron cambiando a las piezas que tenemos ahora, haciéndolos más caros. La gente se enojó, eso no le gustó a los que no alcanzaron a craftearlo por un precio más barato y de ahí empezó toda la ola de hate contra estos mineros. Pero pues hoy vamos a ver si es que conviene craftear estos mineros y cuántos que cuestan más o menos, porque hay diferentes cositas que tenemos que tener en cuenta antes de craftearlos. Se había especulado bastante de estos dinosaurios porque necesitamos el Minersaurus, que es el minero chiquito, que tiene 1 gigahash de poder, tiene muy poco poder y que nos dieron gratis en un pase, si no estoy mal. Entonces se decía que iba a eclosionar, que ibas a tener aquí un dinosaurio que iba a crecer. También se dice eso de estos mineros que van a servir para algo, porque ya se había dicho que iban a servir para algo. Entonces pues nos sentíamos mejor tener un minero de 1 gigahash aquí porque sentíamos que algo iba a pasar. Eso empezó a crear bastante revuelo, empezó a crear bastantes especulaciones y el Minersaurus empezó a subir de precio. Como ven aquí tenemos al Minersaurus en 3 RLT, anda variando entre 2.9 y 3, y si nos vamos aquí abajo al historial de precios vemos que estaba en 0.3 RLT. Y vemos aquí cómo empezó a subir hasta que llegó al precio máximo de 3.8, casi 4 RLT. Entonces a ese precio lo tenemos ahorita y como ven tiene 1 gigahash de poder y de bonus 0.01. No tiene sentido que cueste esto. Pero fue por tanto revuelo que se hizo y por tanta especulación. Al final resultó que lo que necesitábamos para craftear estos Velociraptors era este minero justamente. O sea que al final sí sirvió de algo, como se había dicho, pero no eclosionó, no es que ya tuvieras un minero súper poderoso ni nada, simplemente lo necesitas para craftear. Y pues vamos a ver, el minero tiene diferentes precios al ser crafteado, porque puede que tú ya tengas las piezas, que simplemente tengas que craftearlas a las no comunes, puede que tengas que comprarlas, gastar tus RST, yo gasté unos cuantos para ver más o menos cuánto me gastaba, y al final pues ya las tengo todas. Si tú crafteas las piezas comprándolas con RST, que son 70 de cada una, ya tienes el huevo y pagas el precio del crafteo, te saldría más o menos en 2.55. Las piezas, las 3, te saldrían como en un RLT 1.05 y pues ya más el precio del crafteo 1.5. Esto teniendo en cuenta de que ya tienes todo. Tiene un poder de 38.000 terahashes, 38.750 y de bonus tiene 0.1. Por este precio creo que no está tan mal, o sea, no está como que del asco, aunque tampoco es un minero super wow. Podrías guardar esos RLT, guardar las piezas si es que tú las revendes y al final comprarte el pase o, como les digo, revender las piezas épicas, que son las más caras, o hacer ya otras cosas. Hay diferentes estrategias en Rollercoin, hay muchísimas estrategias, no hay una estrategia definitiva que sea la mejor de la mejor, pero pues cada quien tiene la suya y puede hacer lo que quiera con su sala. Vamos a hablar más que nada del Velociminer porque el Lemrex y el Minerzilla ya aumentan bastante de precio y creo que estos son mineros más para gente que ya tiene bastante poder, bastante bonus. Para nosotros los mortales vamos a ver aún así vamos a ver más o menos cuánto costaría. En caso de que tú no tengas nada de nada y lo quieras comprar, ya vimos que el Minersaurus está en 3 RLT. Comprar 70 ventiladores saldrían más o menos en 2 RLT y los ventiladores y los hashboard igual.
De aquí serían 6 más los 1.5 del crafteo, 7.5 más el Minersaurus de 3, serían alrededor de 10.5, un poquito más de RLT. Por 10.5 RLT yo no creo que convenga tanto, hay mejores opciones por 10 RLT o menos que tienen más bonus, aunque tengan un poco menos de poder, pero tienen más bonus. Y pues vamos a ver los ejemplos de lo que les digo. Tenemos por aquí el Scarabee, que cuesta 10.4 RLT, más o menos cuesta lo mismo. Tiene 8000 GHz, pero tiene 1% de bonus y solo tiene una celda. Entonces está bastante bien. También hay que considerar si te vas a concentrar en bonus o te vas a concentrar en poder. Hay gente que no le importa el bonus, no sé por qué, y se concentran más en tener poder en su sala. Está bien, cada quien hace lo que quiere, pero ahorita vamos a ver un poquito más del bonus. Acá tenemos el Jelly Bones por 7.8 RLT, que tiene 26.000 GHz, tiene menos poder, pero tiene más bonus, tiene 0.5. También el Blockpad 7.9 RLT, casi 8, 30.000 GHz, ya se va acercando más al poder, y 0.25 de bonus. Tenemos el Blaze de 8.4 RLT, 26.000 GHz y también 0.5 de bonus. Recordemos que el Velociminer tiene 0.1. Y al final tenemos el Nuke, que vale 6.1 RLT, tiene 26.000 GHz y 0.5 de bonus. Estos son unos ejemplos de mineros que yo preferiría comprar antes que el Velociminer por esos 10 RLT, bueno, en este caso 6, porque como les digo, el poder tampoco es tanto y el bonus pues es muy poquito. Aún así, si tú te vas al market, ya vas a ver que hay gente vendiéndolo por 11 RLT, estaba en 13, luego bajó a 12 y ahorita ya está en 11, está bajando bastante de precio, supongo que nadie lo quiere comprar. Entonces si lo crafteaste tú por 10 RLTs y lo puedes vender en 11, pues tampoco es como que le ganaras tanto, entonces no te convino, pero por 2 puede ser que sí. Hay gente que ya lo crafteó, que se dejó llevar por la emoción y ya está arrepentida. Hay gente que lo alcanzó a craftear con las piezas comunes. Otras personas lo analizaron bien, vieron que no valía la pena y no lo craftearon directamente. En mi caso tengo las piezas completas para craftearlo, pero lo estoy pensando todavía, más que nada por los hashboard, porque estos yo planeo venderlos. Los épicos cuestan alrededor de $7, bueno, 7 RLT. Entonces más que nada lo pienso por eso. Si yo tuviera hashboard de sobra, yo personalmente sí lo craftearía porque me gustó. O sea, me gustaría tener el dinosaurio ahí en mi sala. Aunque sé que no es un minero que explotó, un minero super wow, con mucho bonus y mucho poder. Pero pues me gustó y lo craftearía. Les digo, esto es personal, cada quien hace lo que quiere. Puede que tú digas que está muy feo, que tú no lo harías, que no vale la pena. Pues sí, cada quien. Yo sé que no vale tanto la pena, pero me gustaría tenerlo en mi sala. Además de que un detalle es que hablando de estos dos, para hacerlos necesitamos, por ejemplo, el Emrex necesitamos tener un Velociminer. Y para hacer el Minerzilla tenemos que tener un Emrex. Entonces necesitamos hacer el anterior para poder hacer el siguiente. Hablando de este, si aquí ya nos gastamos 10 RLT, aquí gastándonos otros 15 más los 8, aquí ya tendríamos, pónganle que 30 RLT. Y aparte este, que como les dije, los hashboard cuestan 7 RLT, 8 RLT, entonces 7 por 7, 49. Ya simplemente con eso llevarías casi 50 RLT en craftear esto, más lo que te gastaste crafteando los anteriores. Por eso les digo que no nos concentremos en este si no tienes tanto recurso. Y pues al final, si ya crafteaste el primero, el Velociminer, pues no te sientas mal, ya lo tienes, lo puedes tratar de revender algo más caro, y si no, pues ya quédatelo. Finalmente tiene 38.000 terahashes, lo que sea es bueno, todo suma, te aumenta el poder. Y si no lo has crafteado, pues yo diría que no lo craftees. Si ves que no te conviene, no lo craftees. Tampoco es como que una super oferta. Y también si te gusta el minero, pues craftéalo, ¿no? Ya les digo, yo lo voy a pensar porque me gusta, únicamente por eso, porque me gusta, porque está bonito. Pero en cuanto a números, creo que sí no conviene tanto. Y ya les enseño otros mineros por precios menores que te entregan más bonus. Pero pueden decir aquí en los comentarios qué les pareció este minero. Si creen que es buena opción, que es mala opción, si creen que está bonito, que está feo, si ya lo craftearon, si alcanzaron a ver que no y no lo craftearon, o qué es lo que opinan de estos nuevos
dinosaurios que nos trajo Rollercoin el día de hoy. Entonces eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva, que dejen sus opiniones aquí en los comentarios o en Discord. También estoy en Discord con el mismo nombre que estoy aquí. Ahí también pueden tener contacto conmigo. Ya saben que pueden dejar su like y que yo los voy a ver en el siguiente video. Se cuidan, se bañan, chao.